Muy buenos días, es un gusto platicar con ustedes. No sé si esto está encendido o no, pero mi voz es fuerte. Yo voy a hablar un poquito del por qué es necesario meter el enfoque a una salud, pero también voy a hablar de cómo es que lo estamos haciendo en algunos países de Guatemala y les traigo unas propuestas para algunos vectores de México. Lo primero que tenemos que tener claro es que Chagas, leishmania, dengue, malaria y muchas de estas enfermedades son zoonóticas. Nosotros no estamos acostumbrados a ver todo el ciclo zoonótico de la enfermedad. Vemos tal vez el vector y vemos tal vez el parásito. Nos hace falta ver mucho de los reservorios, nos hace falta ver mucho del medio ambiente y tenemos que trabajar mucho más en cuestiones culturales de nuestras comunidades. Generalmente el control de vectores, yo soy entomóloga, se dedica únicamente a los vectores y la gran mayoría de control se hace con insecticidas. No tiene nada que ver con reservorios, con medio ambiente, con el parásito y mucho menos con la comunidad. El enfoque Una Salud nos obliga a poner todo esto en contexto, a que podamos trabajar con reservorios, con medio ambiente, con parásito y sobre todo con la comunidad. El problema del enfoque unilateral es que no hemos logrado controlar a muchos de nuestras zoonosis. Las chinches no se originaron en casas, eso lo tenemos que tener claro. Una chinche no se originó en una casa. ¿En dónde se originó una chinche? Les dejo la pregunta y les doy algunas otras informaciones. Tenemos más de 154 chinches teatominas. Ahora creo que ya son 156. Y cada una vive en su mundo. Hay algunas que viven en bromelias, hay algunas que viven en cactus, hay algunas que viven en nidos de animales, en corteza de árbol, en palmeras tenemos muchas. Y estas chinches en su medio ambiente están unidas a los 180 mamíferos que pueden ser reservorios de la enfermedad de Chagas. Miren cómo se vuelve todo esto de complejo, porque entonces estamos hablando de ecosistemas, estamos hablando de vectores diferentes, estamos hablando de mamíferos diferentes. Me encantó la presentación de anoche de Carlos, que hablaba de cómo destruyendo el bosque cambian los mamíferos y pasamos de mamíferos grandes a mamíferos chiquitos, cada vez más roedores. Y es cierto. Muy bien, entonces tenemos claro de que Chagas se originó como una zoonosis y lo que nosotros hicimos fue destruir los medio ambientes y proporcionarle un medio ambiente parecido a la chinche. Miren esta casa, hermosas grietas de adobe, donde nuestra chinche vivía muy bien, porque donde vivía era por aquí. Esas cuevas hermosas, yo he encontrado dimidiata y he encontrado nítida y he encontrado Triatoma mopana en cuevas. También a lo largo de bosques y de ríos hemos encontrado muchas chinches selváticas. Uno de los problemas que tenemos es que poca gente estudia las chinches selváticas. El trabajo de encontrar chinches en la selva, ustedes lo vieron ayer con Sonora, es un trabajal. Cuesta mucho y hay que sudarla muy bonito, pero eso nos da la información de dónde estaban originalmente esas chinches. Desde 1975, Foratini en Brasil dijo que Chagas es una enfermedad de chinches que fueron domesticadas, domiciliadas, porque su medio ambiente está siendo destruido. Aquí está mi compañera de trabajo viendo todas las palmeras. Voy a regresar, perdón. Todas las palmeras que están botando en este lugar porque lo que van a hacer es una carretera. Y ahí, solo en una palmera, encontramos como 170
Triatomas dimidiata. Y es el lugar de Rhodmius prolixus, Rhodmius pallescens, vive en palmeras. ¿Qué pasa cuando se destruye eso y se deja este ambiente? Miren ese ambiente ahí. ¿Ahí qué va a haber? Ahí se van los animales, ahí se van las plantas, ahí se va todo, porque lo está modificando el ser humano para poder sembrar, hacer lo que quiera. ¿Cómo hicimos nosotros para estudiar cómo se movían las chinches? Aquí les pongo el ejemplo de cómo hicimos. Pusimos gallineros artificiales en medio de la selva. Pusimos gallineros artificiales en medio del desierto con tunas y lo seguimos por todo un año y pudimos averiguar cuándo llegaba el macho, cuándo llegaba la hembra, cuándo oviponía, cuándo las larvas, las ninfas salían, si las ninfas caminaban, si el macho era el que se movía, si la hembra, pero toda esa información quiere bastante tiempo. ¿Cuánto es el ciclo vital de una chinche? Un año, año y medio. Hay algunas, como Triatoma nítida, de 3 años. Entonces hay que tener paciencia y poder ver cuándo se mueven. Lo que sí sabemos es que se mueven. Ayer, en la presentación de Carlos, se hablaba claramente que en una noche, en época pico de movimiento de vectores, les llegaba a 60 chinches. 60 chinches en una noche. Ya se imaginan la movilidad. ¿Pero todo por qué? Porque destruimos nuestro medio ambiente. A mayor destrucción de medio ambiente, mayor cantidad de chinches domiciliadas. Les quitamos su casa y les estamos proveyendo otra casa. Este es un mapa de mi país en donde lo trabajamos en base a el personal de vectores del Ministerio de Salud, de la Secretaría de Salud, para que ellos supieran en qué zonas iban a trabajar, perdón, sí, aquí estoy, en qué zonas iban a trabajar chinches selváticas. Miren este verde, no se ve clarito ahí, pero hay zonas verdes en mi país donde ahí saben que se tiene que trabajar chinches selváticas, porque ahí el proceso de domiciliación todavía no está. Pero miren el rojo. El rojo está pegado a Honduras y está pegado a El Salvador. Y en esos lugares ya no hay bosque. Se destruyó el bosque y son zonas que tienen problemas de agua y problemas de bosque. Y entonces ahí es donde tenemos principalmente el problema de domiciliación. Fíjense que tenemos otro lugar en amarillo y otro lugar en un cafecito. El cafecito es la zona de caña de azúcar de mi país. Ahí fumigan por arriba, por abajo, por todos lados y no hay chinches selváticas ni domesticadas por el uso intensivo de insecticidas. En la 3 es una zona que nosotros ponemos que dice que ahí hay varios vectores, 2 o 3 vectores simultáneamente y se tiene que indicar qué hacer en cada vector. Y como dije, ponemos el selvático, se hacen cosas diferentes del doméstico. Pero ¿quién lo tiene que saber? No el investigador, no nosotros que hicimos esto. El que lo tiene que saber es el personal de ETV, del programa de vectores del Ministerio de Salud, de la Secretaría de Salud. Si esta información no pasa al ministerio, bonito paper será, ¿verdad? Pero no sirve, no tiene utilidad. Gracias a la OPS nosotros nos puso a trabajar en conjuntamente, obligatoriamente, yo soy universidad, con la Secretaría de Salud y hicimos un manual del control de vectores donde se incluye todo esto. Y se dice paso por paso qué hacer. Así la gente tiene una duda, a buscar. Yo vivo en Izabal, en esta zona de por aquí, ahí tengo que hacer esto y esto y esto, tengo que fijarme en esto y esto y esto, ¿verdad? Entonces, esa parte creo que les hace falta a ustedes aquí en México, porque tienen 32 chinches hermosas, preciosas, a lo más recurva que hay, dijera yo. Entonces, eso hay que documentarlo, que la ciencia ayude a el control proporcionando estos datos. Estos datos fueron de más de 2 o 4 años de trabajo y además el ministerio los corroboró. La Secretaría de Salud fue y dijo, sí, tiene razón esta señora.
Muy bien. Luego, tenemos que estar conscientes que cada vez hay más presión sobre los ecosistemas. Nosotros no dejamos de deforestar, ¿o sí? No dejamos de deforestar. ¿Dejamos de construir carreteras? No dejamos de construir carreteras. ¿Dejamos de limpiar terrenos selváticos? No dejamos de... Entonces hay una deforestación incontrolada en casi todos nuestros países. Eso, y ahí ustedes, yo no lo veo porque no leo bien desde aquí, y acá se ve igual de mal. Entonces, pero ahí están todas las referencias bibliográficas si ustedes quieren revisarlas. Degradación de los ecosistemas cada vez se vuelven más simples. Al volverse más simples, por eso lo de que nos hablaron anoche, más ratones de la misma clase, ¿verdad? Y no la diversidad que debería haber. El incremento de cultivo de plantas como la palma aceitera. Nos cortaron el bosque y nos metieron palma aceitera. Y la palma aceitera no puede tener chinches. Claro que sí, pero entonces uno ya no tiene derecho a entrar ahí y revisar si hay chinches o no hay chinches. De hecho, en Colombia ya se ha reportado que en las palmas aceiteras hay chinches. O sea, estamos cambiando el ecosistema, estamos modificando nuestro medio ambiente sin saber que estamos favoreciendo o haciendo más difícil el trabajo de del control de vectores. Ayer también se habló mucho de alteraciones de la luz. Si hay mucha luz, la chinche tiende a buscar la luz, pero no cualquier luz. En mi experiencia, la luz amarilla es la que más atrae, los focos más sencillos, no la LED, los focos más sencillos. Y les cuento una anécdota. Me fui con un montón de gringos a Petén a colectar Triatoma huehuetenanguensis, y ellos pusieron sus trampas allá, todas sofisticadas con luces LED. Y yo puse una línea de foquitos y unas mantitas por allá, foquitos amarillos. ¿Quién cree que colectó chinches? Obvio, ¿verdad? Obvio, porque esa es la luz que usa nuestra gente y esa es la luz a donde van a ir a caer las chinches. Después los gringos dijeron, no, vamos con usted a colectar chinches. Todas las especies de chinches tienen movimientos estacionales y esto se está alterando por el calentamiento global. Ayer, no sé si se fijaron, yo no la traje, pero también la tenemos, el primero que la describió fue Éric Dumontiel, picos en ciertas épocas del año de por qué habían más chinches en esa época. ¿Por qué es? Es por movimientos estacionales. Algunos le dicen migración, yo no le llamo migración, le llamo movimiento estacional, y esto es dado por un concepto ecológico que se llama capacidad de carga. La capacidad, piensen en una palmera, imagínense, miren una palmera ahí. Esa palmera tiene 2 serpientes, 3 iguanas, 5 loros y un ratón. Y ahí viven 200 chinches este año. El año entrante, ¿cuántas chinches van a haber ahí? 400, 500. ¿Y va a alcanzar esos 5 loros? No van a alcanzar. Entonces, ¿qué hacen? Esas chinches se van a otro lado. ¿Quién se va primero? Díganme ustedes, en la gran mayoría de chinches, no todas son iguales. ¿A quién sacarían ustedes de la casa si no hay comida? ¡Al marido! Al varón, al macho. El Triatoma dimidiata, que abunda aquí en México, igual que en mi país, igual que en Centroamérica, el primero que se va de la casa es el macho del Triatoma dimidiata. Y ese tiene que ir a buscar casa a otro lado. De último, ¿quién se va? Las crías. Y después del macho, ¿quién se va? La hembra, porque esa es la que reproduce, esa es la garantía. Entonces, para que entiendan ese concepto, es el concepto de capacidad de carga. Si se sigue reproduciendo, la alimentación ya no alcanza, entonces se tienen que ir. Eso en una. Y la otra es un concepto genético, endogamia, endogamia. Si los mismos parientes se reproducen entre sí, ¿qué sucede? Ustedes lo saben, ¿verdad? En las chinches, alas torcidas, patas aguadas.
endogamia. Entonces, ¿qué hacen? Se van, buscan otra pareja. Nuestro triatoma dimidiata es promiscuo, por no ponerle otro nombre. La hembra copula con 3, 4 machos, facilito. Y los hijos vienen revueltitos. Pero es por eso, para evitar la endogamia, porque todos van a vivir en ese arbolito de aquí, en esta cueva de aquí, en este otro arbolito de allá. Entonces tienen que buscar una forma de evitar la endogamia. Nosotros hemos hecho, no traje las referencias bibliográficas, pero hemos encontrado hermanos a 14, 15 kilómetros del lugar donde se originaba la cepa, ¿verdad? De esta palmera, 14, 15 kilómetros, ahí había un hermano de este. ¿Por qué? Porque tiende a moverse, ¿verdad? Muy bien. Hay tantas chinches que estoy segura que aquí en México no van a encontrar solo 32. Por lo menos yo calculo que unas 38 mínimas. Nosotros recientemente, paisito chiquito, acabamos de describir 2 nuevas especies, Triatoma mopana y Triatoma huehuetenanguensis. La huehuetenanguensis la tienen ustedes aquí en México y llega hasta casi el centro de México. Estas son todas las chinches que tienen movimientos estacionales documentados. Dimidiata, Palidipenis, Rickmani. Rickmani es hermosísima. Y esto me hace pensar en que piensen ustedes en lo que es la influencia del medio ambiente en una chinche. Si ustedes viven en un gran calor como Sonora o como Zacapa, que es donde está esta mi chinche de Guatemala, ¿se moverían en tiempo caluroso o en tiempo frío? ¡Frío! ¡Frío! Porque, bueno, primero no escogen moverse en época lluviosa, eso sí está claro para todos. Volando con agua no funciona, ¿verdad? Se mueven todas estas chinches en época seca, pero dependiendo del calor, se pueden mover en época caliente más fría o caliente moderada, pero no caliente, caliente, caliente. La gran mayoría de chinches se muere al asolearlas. A mí me pasó con mis estudiantes, cuídeme las chinches, cuídeme las chinches. Bebiendo Coca-Cola con todas mis chinches al sol. Bien quemadas, ¿verdad? No funciona, no funciona. Entonces las chinches tienen rangos de temperatura muy delicados. Y Rickmani se mueve en noviembre, diciembre, que es la época más fría, en un desierto de Guatemala. Estoy segura que Triatoma protracta, Triatoma barberi posiblemente tengan otros ciclos de vida. Pero nadie se pone a estudiar esto, porque dicen, eso no sirve. ¿Cómo no va a servir? ¿Cómo no va a servir que yo sepa que Triatoma rickmani se mueve en noviembre y diciembre? Díganme ustedes, ¿para qué lo usarían? Avisarle a la gente, va a venir esta chinche y va a venir en esta y esta época. Triatoma dimidiata o Triatoma huehuetenanguensis, allá de Petén. Ahí presentó Carlos bien los 2 picos en marzo, abril y mayo. Si se le avisa a la gente, ¿qué pasa? Está precavida. Pero si no se le avisa, llega, agarra la chinche y todavía la soba, porque ni sabe qué es. Pero entonces nos sirve a nosotros para avisarle a la gente. Esos estudios casi no se hacen. Y como digo, son muchas chinches las que tenemos que estudiar. Brasilensis, y hay estudios, Panstrongylos, hay también algunos estudios, Rhodmius pallescens en Nicaragua y en Panamá está muy bien estudiado. Ellos saben exactamente cuándo van a entrar y cuándo van a salir. ¿Y qué hacen? Rhodmius pallescens no domestica, no se hace dentro de la vivienda. ¿Ustedes fumigarían una palmera? ¿Ustedes cometerían el crimen de fumigar una palmera? Allá hay miles de insectos que ni siquiera hemos podido ni estudiar los entomólogos. ¿Cómo voy a venir y insecticida para matar? No. Lo que hay que hacer es decirle a la gente, en esta época viene, y lo que hay que hacer también es ver la distancia de las palmeras a las casas. Ya hay estudios bien detallados en relación a eso.
qué se puede hacer para Rhodmius pallescens en silvestre que entra al domicilio en ciertas épocas del año. Muy bien, y aquí están las bibliografías, si ustedes quieren buscar, eso es muy, muy interesante. Esto es lo que hace la gran mayoría del programa de control de vectores y lo que hicimos en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Esto se hizo con fondos japoneses y lo primero que hicimos fue hacer ¿qué cantidad de chinches había? Aquí está más o menos la cantidad de chinches. Se fumigó por tonelada. El Rhodmius prolixus desapareció. El Triatoma dimidiata no desapareció. Y el Triatoma dimidiata vuelve a subir y vuelven a fumigar. Vuelve a subir, vuelven a fumigar. Vuelve a subir, vuelven a fumigar. ¿Cuántos años lleva mi gobierno haciendo eso? ¿Funciona? Ay, pero es que eso fue lo que me enseñaron a mí y eso es lo único que sé hacer que puede funcionar. Tiene 20 años de hacerlo y no le funciona. ¿Qué piensa? ¿Qué debe hacer? Ahora, pregunto, ¿por qué sí se logró eliminar el Rhodmius prolixus y no se logró eliminar el Triatoma dimidiata si vivían en la misma región y fueron rociadas al por mayor? Díganme ustedes. A mí me encanta dar clases así porque los miro, vale, pensar y darle vueltas. Es muy simple. El Rhodmius prolixus modificó su ADN para convertirse en domesticado exclusivamente. El Rhodmius prolixus que llegó a Centroamérica no tenía la capacidad de volverse al bosque, de volver a su medio ambiente. Lo ponía yo en una palmera y frito. No sabía vivir más que en una casa. Mi Triatoma dimidiata, no. Ese huele el insecticida a kilómetros y se va a otro lado. Tiene ¿vieron las patas del Triatoma dimidiata como las que nos dieron en las cositas? Inmensas, camina, se mueve. En una noche, un Triatoma dimidiata es fácil que se mueva 20, 25 metros caminando, sin necesidad de volar. Y cuando vuela, pues ya es otra historia. Pues bueno, este es el método tradicional. Debo decir también que solo 2 especies de chinches han podido ser eliminadas de regiones. Triatoma infestans, domiciliado, y Rhodmius prolixus, domiciliado. ¿Existen chinches de Triatoma infestans y de Rhodmius prolixus selváticas? Sí existen. En Sudamérica, infestans, y nosotros en Latinoamérica con Rhodmius. Ayer oyeron lo que estaba diciendo el compañero de vectores de Colombia, que están dándole al Rhodmius dentro de la vivienda. Pero ese Rhodmius se acaba de mover, entonces está en proceso de domiciliación. No está completamente domiciliado, tiene todavía la capacidad de regresar. Igual que algunos infestans y ustedes dirán, se pierde el ADN. Yo no soy genetista, pero tuve que averiguar eso. Porque ¿cómo es posible que y mírenlo en los perros. Un perro chihuahua, sáquenlo a la calle, van a ver si sobrevive. Saquen de esos grandes que cuidan a la selva y miren si sobrevive. Pero un lobo sí. El lobo sí tiene capacidad de eso, ¿vale? Entonces, imaginemos, yo lo que quiero es obligarlos a pensar de otra forma, que miren las cosas de otra manera. Bueno, entonces esto es lo que ha venido haciendo mi país durante 20 años. Y yo habla, miren, dejen de gastar. Ayer dijeron cuánto costaba fumigar una casa. ¿Cuánto dijeron? No se fijaron, yo sí. Entre $56 y $150, dependiendo de quién lo compre, si hay corrupción, chiquichum, ¿verdad? $50 por casa mínimo. Eso es caro. Y para controlar estas 2 veces al año, eso es caro. Para un país como el mío, eso es caro. Y creo que para México también. Entonces hay que buscar otras alternativas. Y de eso es lo que yo les vengo a hablar. De otras alternativas usando el enfoque ecosalud.
usando el enfoque de una mirada integral hacia todo el problema. Sigamos entonces. Este es mi triatoma de inmediata y ese es mi gente fumigando y fumigando y fumigando y fumigando. Ahora, díganme, ¿los insecticidas tienen efectos sobre los huevos? No, no tiene. Hay ovicidas, pero insecticida es para matar el insecto, no es para matar el huevo. ¿En cuántos días eclosiona un huevito de triatoma de inmediata? Aquí están las expertas, ahí tienen colonias buenas de triatoma de inmediata. Estamos hablando, menos de un mes ya están eclosionando. Bueno, el problema que hay en nuestros países es que miren ese tipo de casa también, miren esas grietas, miren esas chinches. Y la gente fumiga y fumiga y fumiga, como digo yo, tenemos años de estar fumigando y seguimos con el mismo problema. Y yo les digo a los de vectores, miren, pero ustedes no se cansan de estar haciendo lo mismo. Es que eso es lo que dice el manual, es que eso es lo que dice la norma. Y fumiga y gasta y gasta y gasta dinero. Al fin, lo que hicimos es trabajar con ellos de la mano, uno de la universidad y uno del ministerio, para que vayan cambiando su pensamiento. Características epidemiológicas que nos sirven para saber con qué especie y qué métodos vamos a usar. Triatoma de inmediata, hábitat selvático, hábitat doméstico y hábitat peridoméstico. No fue eliminado en rociamientos masivos para Rhodnius prolixus, ahí están las referencias bibliográficas. Presenta infestación después de 3 meses de rociar. Ya hay otra vez chinches en esa casa, ahí están las referencias bibliográficas. Inclusive los japoneses, que fueron los que vinieron a Centroamérica a ayudarnos al control de Rhodnius prolixus, recomendaron que no se esté usando a largo plazo el insecticida para triatoma de inmediata. Pero como no había otra alternativa, ¿qué iban a hacer? Pierden su trabajo si no fumigan, ¿no? Es un complejo de especies. Triatoma de inmediata no es una sola especie, es un complejo de especies de por lo menos 4 grupos genéticos, 2 especies muy emparentadas. Es un vector de alta movilidad, como les digo yo, en una noche ya se les fue esa chinche. Presenta movimientos estacionales y ahí están las referencias bibliográficas en época seca no tan caliente y tiene un ciclo vital de más de 1 año. Esas son las características que nos van a servir para hacer el diseño de cómo vamos a buscar otra alternativa de control. Perdón, regreso. Ya me perdí, aquí está. Primero teníamos que averiguar cuáles eran las zonas donde estaba el triatoma de inmediata y que también había sido zona de Rhodnius prolixus. Y luego decidimos hacer mejora de viviendas con materiales locales. ¿Por qué hicimos eso? Porque averiguamos cuáles son los factores de riesgo en una vivienda humana para que invada la chinche, colonice, se reproduzca y se quede. Y esos son pared agrietada, piso de tierra, animales dentro de la vivienda y otras 10, 12 características. Pero esas fueron las 3 factores de riesgo que determinan la domiciliación de esta especie. Por supuesto, entonces decidimos usar patrio limpio, mejorar el diagnóstico, el tratamiento de pacientes chagásicos y implementamos buzones comunitarios para la detección de chinches. Aquí ven ustedes niños y mujeres embarazadas arreglando su casa con materiales locales. Adobe, bajareque y este es el resultado. Aquí tenemos esta chinche, triatoma de inmediata. Miren la cantidad de huevos que puede poner una hembra. ¿Qué es la parte importante aquí? Que estamos usando factores de riesgo. No estamos usando fumigar por fumigar. No, estamos usando qué factores de riesgo son los que determinan que exista chinches dentro de una vivienda. Y aquí están las zonas que ya les había mencionado. Lo primero que hicimos fue mencionar esas zonas, porque si no, en Petén van a empezar a fumigar y eso me mataría a mí de cólera, ¿verdad? O en Huehuetenango van a empezar a fumigar,
Huehuetenango es como Calakmul. Imagínense que fumiguen ahí. No, no se puede, ¿verdad? Muy bien. Esta es la casa típica de nuestra gente más pobre. Chagas es una enfermedad asociada a la pobreza. Pero también se ha encontrado en casas de ricos. Les voy a contar el caso de la doctora Patricia Dorn de la Universidad de Loyola en Nueva Orleans. Katrina. Katrina vino a inundar todo Nueva Orleans. ¿Qué chinche había ahí? Triatoma sanguisuga, correcto, Triatoma sanguisuga. ¿Qué come sanguisuga? ¿Dónde vive? Vive pegado a los pantanos y come anfibios. Uno dice, ese no es peligro para nada, ese no tiene nada que ver. ¿Qué pasó? Se inundó la chinche, no es tonta. ¿Qué hizo? Se fue a las casas bien construidas, llegaron casas que tenían 400, 500 chinches en una casa y hubo transmisión de Chagas, documentada. Imagínense. Entonces, si a nosotros nos pasa algo por el estilo, con 32 chinches vamos a ver qué hacemos, ¿verdad? Sanguisuga, come anfibios, vive en pantanos y entró a casas bien construidas porque se estaba ahogando. Sencillo, se movió. Pero estas son las casas de la pobreza. Estas son las casas que la gente en mi país sigue construyendo. ¿Por qué? Porque no tiene otra alternativa. No tiene dinero para construir con bloc. No tiene y el gobierno, bueno, no hablemos de gobiernos. Esto es lo que hace nuestra gente. Y diseñamos una estrategia en la que teníamos primero que averiguar bien los factores de riesgo. Ahí están las referencias bibliográficas de cuáles factores de riesgo determinamos. Tuve que trabajar con ingenieros y arquitectos para buscar materiales locales. Ay, ¿cómo regreso? Perdón. Materiales locales de la comunidad, porque tenemos una geología en Centroamérica muy particular. Gracias. Muy particular y en un lugar no es lo mismo que en otro. En la selva del Petén es un suelo kárstico, nada que ver con los suelos volcánicos o los suelos arenosos de otro lado. Entonces nosotros tuvimos que averiguar con ingenieros y con geólogos qué materiales locales había en esa zona. También teníamos que hacer que la misma familia hiciera ese trabajo, porque no lo va a hacer el personal de vectores, no va a venir el personal de vectores a arreglar una casa. El personal de vectores puede, si mucho, negociar con donantes de arena, donantes de cal, donantes de algunos materiales, pero no más de eso, y capacitar a la gente. Tenemos también otra cosa en nuestro país y es que tenemos que respetar las tradiciones. Si la gente no tiene ventanas, yo no la voy a obligar a hacer ventanas. No porque sea la doctora Kikiri, Cucucú, la voy a obligar a hacer ventanas. No. Ellos no quieren ventanas, los mayas no tenían ventanas. Busquen ustedes una ruina humana con ventanas. Entonces yo no los voy a obligar a hacer ventanas, aunque sabemos que la ventana ayuda mucho para evitar que haya chinches. La luz no le gusta a la chinche. Esta idea también nos sugirió de que podríamos matar 2 pájaros de un tiro. O sea, que la mejora de vivienda no solo sirviera para Chagas, sino que sirviera para otras enfermedades y para otras parasitosis. Cuando mejoramos el piso, hicimos un piso imitación cemento, ¿qué enfermedad creen que disminuyó en el lugar? El mintos. Nemátodos a través de la piel descalza de nuestra gente. Estaba cementado, bajó. Lógico, sencillo, no quería mucha ciencia. Consecuencia de hacer una cosa para Chagas, estamos disminuyendo otras enfermedades. También nos dimos cuenta que implica el manejo de animales. ¿Quién maneja los animales en una vivienda rural? También en una vivienda semirural. ¿Hombre o mujer? ¡Hombre! ¿Mujer? Yo todavía no he visto hombres arreando gallinas. Sí los he visto arreando toros y vacas, pero
domésticos, animales. ¿Quién se encarga de los perros en una casa? ¿Quién les da de comer? La mujer. ¿Quién se encarga de las gallinas? ¿Quién se encarga de las palomas? ¿Quién se encarga del loro? ¿Quién se encarga de los niños? La mujer. ¿Quién hace la limpieza en la casa? La mujer. La mujer, la mujer. Entonces, cuando nosotros manejamos animales, teníamos que pensar en mujeres. Y teníamos que pensar en qué beneficio va a tener la mujer si le pido que haga algo. ¿Qué beneficio va a tener la mujer si le pido que haga algo? Ustedes no hacen nada si no le ven algo bueno, ¿no? Igual es la gente. No puedo venir yo como conquistador, haga. No, no se puede. Ya estamos en otro nivel. Le podemos sugerir y hacerle ver qué beneficios va a tener. A la mujer, si se le facilita el trabajo de la casa, manejando bien los animales, lo va a hacer, porque se le facilita el trabajo. Implica también restauración de bosques. Yo empecé a restaurar bosques hace más de 20 años y todo el mundo me dijo, usted es una loca, ¿qué viene aquí a sembrar arbolitos para chagas? Usted está loca, pero bien loca. Después del COVID, mucha gente empezó a entender que todo es una zoonosis y que al destruir el bosque, esa chinche del bosque, se va a la vivienda. Pero yo no podía reforestar con eucalipto de Australia. No, tengo que hacerlo con mis mismas plantas nativas. ¿Y quién me las iba a dar? Si en todos los viveros de Guatemala yo compraba solo eucalipto, casuarina o árboles extranjeros. La misma gente de la comunidad decidió qué plantas sembrar porque le eran beneficiosas. Y sembraron árboles frutales, árboles maderables nativos, sembraron ramón, creo que tengo una foto de ese. El ramón es una planta que los mayas usaban para hacer tortillas y se nixtamalea, se ponen cal como ponemos nosotros el maíz y se hacen tortillas verdes, hermosas, preciosas. Bueno, el hecho es que también tuvimos que restaurar bosques nativos. Y por supuesto, lo que queríamos era una mejor calidad de vida para todos. No solo fumigar. Fumigar da una calidad de vida por 3, máximo 6 meses. Pero una casa bien construida mantiene eso por mucho más tiempo. Algunos de los retos que tuvimos que pensar para el control de triatoma dimidiata es disminuir la infestación intradomiciliar. ¿Eso lo puedo hacer con mejora de vivienda? Disminuir la infestación intradomiciliar. ¿Lo puedo hacer con mejora de vivienda? No. Emplastar la pared no mata chinches. Entonces, piensen aquí. La primera vez antes de hacer la mejora de vivienda, nosotros sí tuvimos que fumigar. Yo no puedo fumigar como universidad. Lo hizo el Ministerio de Salud. Roció la primera vez y despuésito de ese rociamiento ya pudimos entrar con la mejora de viviendas. Emplastar chinches, la chinche es listísima, esas grietas se va por el otro lado y listo. Teníamos que disminuir la infestación. Entonces no quiere decir que yo no usé insecticidas, sí usé, pero usé una sola vez antes de comenzar en mi intervención. Disminuir al menos al 5% la infestación intradomiciliar. ¿De dónde me saqué yo esa información? Tuvimos que determinar un threshold, un umbral por el cual por arriba de eso ya hay transmisión y por debajo de esto, algo como la serología, ¿no? Y aquí no hay zona gris, no hay zona gris. O está arriba o está abajo. Esto lo hicimos con japoneses, creo que debo tener la referencia ahí. Si no es Aiwa, es un japonés con el que trabajé. Con él definimos cuál es el threshold. Arriba de hay transmisión, debajo de no hay transmisión. ¿Para qué sirve eso? Para decir, bueno, todo lo que está a menos de 3% no es tan peligroso, pero del 5%, pero si sube al 8%, ya hay transmisión. Eso nos sirve como y esto es diferente para Rhodmius prolixus y para triatoma dimidiata. Díganme, ¿quién es mejor, Rhodmius prolixus o triatoma dimidiata?
Alguien que quiera arriesgarse. Rhodmius prolixus. ¿Por qué? Porque es un cagón. Come, caga y caga, caga y caga. Triatoma dimidiata es bien estreñido. No defeca más que 20 minutos después, si bien le va. Por eso es que en las paredes, es que nosotros vieron ayer las fotos de las paredes, ¿verdad? Ahí están las heces, no encima de la gente, sino en las paredes. Tuvimos entonces que enseñarle a la gente la diferencia entre Rhodmius prolixus y Triatoma dimidiata. Tengo varias publicaciones en relación a eso. Hay diferencia significativa, tiene que ver con la velocidad de reproducción de la chinche, tiene que ver con cuánto come la chinche, tiene que ver con cuánto defeca la chinche para su capacidad de transmisión. Tuvimos que promocionar viviendas refractarias. Cuando comenzamos con esto, la gente no creyó en nosotros. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Casas modelo. Una casa modelo que todo el mundo viera, que estuviera ahí en la entrada de la aldea. ¿Y esto cómo lo hiciste? ¿Y qué pasó? Ven y contame. Entonces ya la gente comenzó a trabajar. Y le tuvimos que dar a la comunidad mucha información. Y esto, la mejor forma es de casa en casa, de casa en casa. Tuvimos que aprender a decirle a la gente que va a tener que aprender a vivir con el Triatoma dimidiata, que lo que tiene que hacer es reconocerlo y después evitar que llegue a cierta población. Tenemos que trabajar interdisciplinariamente y con otras instituciones. Ayer varios mencionaron la importancia de trabajar con antropólogos, de trabajar en conjunto con el Ministerio de Salud, de trabajar haciendo lobbies, hablando y que nos miren trabajar. No es que nosotros estemos diciéndoles arregle su casa. Yo he tenido que arreglar casas para que la gente mire que también nosotros trabajamos. No solo venimos y mandamos porque tengo un PhD. No, ahí estamos trabajando. Ahí estoy yo, subidita en un burrito porque no podía llegar de otra manera a ese lugar. Entonces, la comunidad, tenemos que respetarla, tenemos que saber cómo trabajar con ella, tenemos que conocer su vocabulario. Yo tuve una antropóloga que me enseñó a hablar, porque lo mismo que hablo con ustedes no lo puedo hablar con la gente de campo. Tengo que tener otra manera de decir las cosas, porque si las digo como se las estoy diciendo a ustedes, me sacan un machete y me vuelan la cabeza y no logro hacer ningún cambio. Entonces tengo que saber cómo hablar con la gente. Miren el antes y el después. Este lado está siendo mejorada con arena y está siendo mejorada con ceniza volcánica. Ceniza volcánica, y nosotros tenemos ceniza volcánica aquí por tonelada. Miren cómo va mejorando, cómo se van cerrando las grietas, y aquí miren cómo queda esta casa antes y cómo queda después. Lo puede hacer cualquier gente, como mencioné, y lo que tenemos que hacer es evitar esto. Estas grietas son las que tenemos que evitar. Nosotros con la comunidad íbamos a buscar los materiales que estaban ahí cerquita. ¿Por qué? Porque si la gente tiene que ir a comprar arena al centro, no va a ir. Pero si la tiene ahí en el río, si la tiene detrás de su casa, sí va a ir. Si uno le dice dónde está, buscan el lugar donde van a trabajar. Pero tampoco podemos, soy universidad y no puedo estar todo el tiempo en el campo. Entonces le enseñamos al personal de vectores cómo hacer pruebas de campo para saber cuánto de arena ponerle, cuánto de ceniza ponerle, cuánto de lodo ponerle y hacer pruebas que les permitieran ver si se agrietaba o no se agrietaba. ¿A alguien molesto con agua, si me hacen el favor? Si se agrietaba o no se agrietaba. Gracias, ay, muy amable, disculpe. Tuvimos en algunos lados que apoyarnos con las municipalidades. ¿Aquí cómo les llaman? ¿Alcaldías? ¿Ayuntamientos? Bueno,
el punto es que ellos sí tienen camiones. Nosotros, universidad o las comunidades, no tenemos camiones. Entonces, esta gente nos facilitaba, si había mucho material en el camino, lo sacaban y lo iban a dejar a la entrada de la aldea. Ya la comunidad llegaba a la aldea, agarraba su poco de material y se lo llevaba a su casa. Y por supuesto comenzaban ya a hacer eso. Entonces las municipalidades un muy buen apoyo y uno de investigador tiene que saber que hay leyes que obligan a las municipalidades a tener que ver en salud pública. Si nos aprovechamos de esa ley, llegamos con el alcalde, mire, esto dice la ley, necesitamos 10 camiones de estos. Tal vez nos pondrán 5, pero ya es algo, ¿verdad? Muy bien, seguimos. Miren el resultado. Cada casa es un antes y un después. Miren este antes, esto es Bajareque. Miren este después. También arreglaron su piso y nuestra gente indígena le encantan los colores, le puso piso rojo. Yo nunca pondría piso rojo en mi casa, pero ellos pusieron piso rojo. Miren esta casa y miren esta, ¿cómo quedó? Miren esta casa y miren esta. ¿No se sentirían ustedes bien al ver esas diferencias? ¿No tratarían ustedes de mantener bien esa casa después de que mejoró? Le mejoré la calidad de vida. Se mejoraron ellos su misma calidad de vida. Y ahí entran chinches. Sí entran, pero ya no se reproducen y ya no habitan dentro de la vivienda. Esa es la parte importante. Le quité todas las grietas donde había, miren aquí, se quitó todas las grietas. Y el piso, vuelvo, vamos a ver si puedo. Ahí está, esta. Y lo que hay que hacer es promocionar lo que uno está haciendo. Miren este montón de gringos apelmazando un piso. A ellos les encantó. Eran alumnos de universidades gringas que querían venir a ver cómo vive nuestra gente. Y bueno, los pusimos a trabajar. Ahí están apelmazando el piso de ceniza con cal y queda como un piso que fuera cemento. Ceniza con cal, porque así es como se hace el cemento. El cemento se hace sacando nuestra ceniza volcánica y sometiéndola a grandes temperaturas. La cal calienta. Entonces nosotros, como los ingenieros, la cal y la ceniza nos permitió hacer ese tipo de suelos. Miren cómo queda la vivienda. Miren, comparen con esta vivienda que ahí está el compañero de vectores, hecha insecticida en cada lado. Terrible, ¿verdad? Muy bien. Seguimos. Ay, no quiere. Ahí está. Miren otro resultado. Las casas originales parecían cuevas. Aquí pongo yo a un investigador conocido internacionalmente, entomólogo, que fue a ver el proyecto, pero primero me pidió ir a ver cuevas y después me pidió ir a ver cómo quedaban las casas después de mejorarlas. ¿Por qué? Porque él sabía que en esas cuevas era donde estaba originalmente la chinche. Manejo de animales domésticos. ¿Qué fue lo que le dimos a la gente? Solo la malla, solo esto, la malla. Y miren ¿quiénes iban a traerlas? Mujeres, esos son trajes indígenas de mujeres. Miren cómo hacían sus gallineros. ¿Por qué? Porque les era más fácil tener las gallinas juntas, no se las comía el tacuacín, no se las llevaba el pájaro, las podían vacunar, era más fácil manejarlas, si querían hacer sopita les era más fácil agarrarlas. Eso les favorecía mucho a las mujeres. Entonces nosotros solo les dimos las mallas y les pedimos que ellos buscaran su propia madera y lo diseñaran como ellos quisieran. Miren que mucha gente no tenía ni dinero para láminas, pero miren, paja, paja, paja. Cada quien busca cómo, ¿verdad? Se les dio algo y lo aprovecharon. Siguiente. Evaluación. Nosotros somos científicos y evaluamos, ¿verdad? Entonces, lo que hice yo fue ver si
después de haber implementado esta mejora de vivienda y después de haber implementado los gallineros, disminuía la cantidad de chinches infectadas con Trypanosoma cruzi. Y así fue, ahí está la publicación. Y la foto también muestra a mi equipo y al equipo de vectores trabajando juntos. Si ustedes quieren cambiarle la mente a alguien, la forma es trabajar juntos. Porque si ellos están acostumbrados solo a echar veneno, pero vienen y aprenden cómo se mejora una casa, aprenden de gallineros, aprenden a trabajar de mejor forma para enseñarle a la gente, ellos van a quedar cambiados, sin que quieran, pero ahí están. La mitad de esos son de la universidad y la mitad de, aquí estoy yo, la viejita panzoncita, esta soy yo. Aquí está mi mano derecha, la licenciada Antonieta Rodas, y el resto de mi equipo está por aquí, todos los de vectores allá. Siempre trabajamos con vectores. Si yo llego a una comunidad y digo, soy de la universidad, me deja entrar a su casa, me mandan bien lejos. Pero si voy con el personal de vectores tiene entrada a todas las viviendas y además de eso, la gente empieza a confiar en nosotros. Universidad. Siguiente. Esta es una evaluación que hicimos a largo plazo después de 20 años de haber mejorado una aldea. Esa es otra. Y lo aprendimos con el COVID también, lo que se llama ¿a qué nivel de mejora de vivienda tengo que llegar? Si solo el 40% de las casas son mejoradas, no logro que toda la comunidad sea refractaria. Pero si llego al 80% de casas mejoradas, toda la comunidad se vuelve refractaria. Y aquí sucedió eso, en la aldea La Brea de Jutiapa. 20 años después de haber hecho la mejora de vivienda, encontramos que el 80% de las casas seguía siendo en buenas condiciones, la gente la mejoraba porque sabía dónde conseguir el material. Está publicado en Pereira, aquí lo pueden ver, Acta Trópica Pereira 2022, él es mi alumno. El 80% de la población mantenía su casa nítida. Esa aldea no fue fumigada en más de 20 años por el Ministerio de Salud. ¿Cuánto se ahorró? 50 por 200 casas, dólares por 50. ¿Cuánto se ahorró? Bueno, construyeron nuevas casas en ese tiempo, sí, pero también las mejoraron. ¿Por qué? Porque la misma gente le decía, mira, tu casa se ve muy fea así, arreglala. La aldea se mantiene hasta ahora en los índices muy bajos. Siempre hay, no se me olvida, Doña Tencha, fui como 3 veces. Doña Tencha, le mejoramos su casa. No, así vivo bien. Doña Tencha, hagamos un gallinerito para sus gallinas. No, así vivo bien. Y deje de molestar. Así le contestan a uno. No, bueno, el que trabaja en campo sabe de eso. Esa aldea no se ha rociado en más de 20 años y Doña Tencha ya aceptó que por lo menos mejoró un par de paredes y arregló un gallinerito. Pero esa casa de Doña Tencha siempre tiene chinches y hay otras 2, 3 casitas así. 2, 3 casitas de 200, es nada, ¿verdad? Muy bien, y esto es cómo disminuyó el riesgo. Lo pueden ver en esa publicación, Pereira 2022, y cómo disminuyó el riesgo de las viviendas. Nosotros clasificamos las viviendas en A, B y C. A no tiene ningún problema, B está intermedio y C está llena de chinches. Tenemos que empezar a manejar riesgos. Esta es la cantidad de casas que mantuvieron bien sus viviendas. Y como les digo, el 80% de las casas mantuvo muy bien sus viviendas. ¿Qué piensa la gente después de estos proyectos? Ayer también se habló de la importancia de involucrar antropólogos en esto. Y es importante la antropología. Que la gente dijo que las acciones fueron beneficiadas para su vida, que realmente disminuyeron la cantidad de chinches. Mucha gente, y hay algunos videos que hicimos que están ahí en internet, búsquenlos, y la gente decía, aquí había un chinchero, y yo tuve que ser tratada con chinches, pero ahora ya no hay chinches. Desde que vino la universidad, fíjense, que vino la universidad,
hermoso oír eso, ¿verdad? Bueno, el proyecto también ayudó en muchas otras cosas como los arbolitos, como abejas mayas. Una de las cosas para salir, Chagas es una enfermedad de la pobreza. Y si los podemos ayudar a salir de la pobreza, los ayudamos a salir no solo de Chagas, sino de muchas otras enfermedades. Entonces estuvimos viendo qué plantas se podían comer, qué plantas se podían sembrar, qué otras alternativas de trabajo tenían. Trabajamos con meliponas, el que conoce en Yucatán se llama abeja maya, abejas que no pican, y se les enseñó. Bueno, muchas de estas cosas las hicimos porque somos universidad, porque lo del ministerio no es eso, ¿verdad? Pero por lo menos la mejora de vivienda y el gallinero sí es atribución de los proyectos de salud. Las comunidades están muy agradecidas y hemos, gracias a Dios, logrado mejorar más de 11,000 viviendas en Guatemala. Esto quiere decir 11,000 familias que ya no están en riesgo de Chagas. ¿Seguimos? No me funciona. Bueno, este es plantas, plantitas y plantitas. Ahora hay una compañía, Cementos Progreso, que como deforestan para sacar ceniza volcánica, porque de ahí hacen el cemento, nos donaron miles de arbolitos para sembrar. Miren la gente feliz. Y aquí estamos sembrando esta semilla que ven ustedes aquí, se llama Ramón. Es el árbol de pan de maya. Es una semillita así, deliciosa, muy nutritiva, tiene como el 20% de proteína, excelente. Se tiene que nixtamalizar, o sea, se tiene que cocer con maíz y después se hace tortillas, se hace un montón de cosas. La gente lo sembró y como cometimos el error de decirles, mire, esto hasta dentro de 10 años. Ah, no, usted, yo no lo quiero aquí de 10 años. Vaya a sembrarlo a la orilla del río. Ahora el río está precioso porque tiene un montón de esos árboles ahí sembrados. Sirvió hasta para el agua de la comunidad. Entonces, este proyecto funcionó muy bien y ahora en mi país ya no se habla de estar sembrando con eucalipto. La gente entendió, inclusive compañías gigantescas como Cementos Progreso entendió que no puede seguir con el eucalipto. Gallineros, maravilloso. Aquí hay una gráfica que no sé si se ve, del antes y después, la diferencia entre cuánta proteína comía la gente y cuánta comía antes, y también de quién es el dinero si venden una gallina, del hombre o de la mujer. ¡Ah, la gran chucha! Machista, no, de la mujer, porque la mujer es la que los cuida, la mujer es la que los alimenta, la mujer es la que los entra, que los saca, que les da agua. Ese dinero era para la mujer. Y vimos que realmente las mujeres se sentían muy beneficiadas de tener esos gallineros bajo su control. Hoy en la tarde voy a presentar un poquito más de esto. También estamos introduciendo hace un año y centavitos, plantas insecticidas y repelentes, pero no para que la usen como usa el Ministerio de Salud. No, para que la usen cuando necesiten en los picos en los cuales hay insectos. Y esto lo hicimos preguntándole a nuestra gente maya, mire, ¿qué planta usa usted para la mosca blanca que siembra ahí en su tomate? Mire, ¿qué planta usa usted para su pulgón que usa para el pepino? Y ellos nos dijeron, ¿qué plantas? Y este es el listado de plantas. Ahora, a la tarde, les voy a hablar un poquito de lo que hicimos con madre cacao, una planta que estamos usando y que el Ministerio de Salud está usando cuando se quedan sin insecticida y no pueden hacer nada. Entonces, ahí hay otra alternativa. Si abrimos la mente y vemos un poquito más allá. Hicimos 3 formulaciones, pero no voy a hablar mucho de eso porque voy a hablar un poquito más. ¿Y por qué 3 formulaciones? Gracias, porque no quiero que lo usen como lo usa el ministerio, boom, 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 solo que lo usen cuando lo necesiten. Siguiente, el uso de cal. Nosotros seguimos usando cal para muchas cosas. Nuestros mayas los usaban con cal y ellos lo hacían para evitar tener un montón
de insectos. La cal quema la pata de los insectos. Este es un ejemplo de Triatoma dimidiata. Perdón, este es un ejemplo de cómo controlar Triatoma nítida. Es una chinche no domiciliada que entra en época fría en las viviendas y tiene un ciclo vital muy largo y lo que hacemos es limpieza. Le decimos a la gente que limpie todo y que saque todo lo que es la leña de su casa. La chinche entra con las cortezas de quercus. Quercus es el encino. El encino es donde, y el pino también, es donde está el Triatoma nítida. Entonces ellos lo entran con su leña y dejan ahí su leña y se empieza a reproducir. Entonces ya les enseñamos sin necesidad de fumigar, sin necesidad de echar veneno. Solo saquen la leña afuera y no la dejen pegada a la casa. Muy simple. No fumigo, no mejoro la vivienda, solo manejo de leña. Este es otro caso que también les quiero mencionar rápidamente. Triatoma rickmani, vive en cactus, están destruyendo así como recurva aquí, están destruyendo los cactus increíblemente en mi país y la chinche pues busca dónde irse a vivir. La chinche no es tonta, busca dónde irse a vivir. Esta chinche tiene afinidad por aves. Entonces, en cuanto destruyen su medio ambiente, busca gallineros y coloniza los gallineros. Pero entonces le avisamos a la gente en qué época migra y le avisamos a la gente que limpie sus gallineros. No hay necesidad de fumigar, solo limpieza de gallineros y lo que sería también el manejo de entrada de insectos en noviembre, diciembre y enero. Los cactus, tuve un señor que le destruyeron todo su jardín de atrás de cactus y se llenó de chinches. Y lo que le dije fue, cuide sus cactus, no deje que le estén botando sus cactus porque ahí es donde están las chinches. Y la chinche que no tiene dónde vivir, entonces se va a ir a otro lugar. Ese es rickmani y la pregunta es, bueno, los vectores mexicanos, ¿qué podemos hacer con los vectores mexicanos? Tenemos 32, aquí puse yo un poquito nada más, pero hay algunas cosas que no nos permiten hacer el control. No sabemos dónde viven selváticamente. No sabemos dónde vive Triatoma mexicana. Belleza de chinche, qué nombre más hermoso. Hay aquí bastante en Querétaro. ¿Dónde vive selváticamente? ¿Por qué entra? ¿Cuándo entra? No hemos hecho todas esas investigaciones. Hasta que las sepamos, vamos a poder proponer otra forma diferente de control que no sea el insecticida. Y esta creo que va a ser mi última o penúltima. El Triatoma barberi, me encanta el barberi, es una belleza de chinche, chiquitita, rojita, negrita, hermosa, muy buen vector, pertenece al grupo Protracta, está aquí en Querétaro y tenemos nosotros información de que todas estas chinches del grupo Protracta tienen cepas de Trypanosoma cruzi muy agresivas. Ayer se acordaron, Paz María habló de rickmani, de sus cepas. Pues nosotros tenemos a nítida también con altas cepas muy agresivas. ¿Será que barberi podría recibir mejora de vivienda? Barberi vive en casas de ladrillo, con grietas. ¿Dónde es su hábitat natural? Yo no lo pude encontrar, pero tal vez el que estudie eso sabe cuál es su hábitat natural de barberi. Pero si no lo sabemos, vamos a tener que aprenderlo. Barberi es una de las especies que hay que aprender a controlar, no con insecticidas aquí en México, sino con nuevas alternativas de control. Y este es mi último slide. Podemos ofrecer a las comunidades varias alternativas para evitar el uso de insecticidas masivos en las viviendas y que estas actividades les sean de beneficio a la comunidad. Y pues con eso me despido. Muchas gracias por su atención. Se los dejo.